Muchas gracias. Y bueno, diría el pastor Julián Ibarra, después de esta preciosa alabanza pentecostal, tiempo de alabanza pentecostal, diría el hermano Julián, en que nos hemos gozado, que nos hemos alegrado y regocijado en el Señor, vayamos a la palabra. El día de hoy no vengo en mi papel de servidor público, no vengo en mi papel de funcionario. El día de hoy dejamos esa camisa y nos pusimos la camisa del Rey de Reyes y Señor de Señores para poder compartir la palabra. Así es que vamos a hablar con libertad. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc. Te adoramos, Dios. Habacuc capítulo 3, hermanos. Vaya conmigo al libro de Habacuc capítulo 3. ¿Y qué le parece si vamos al versículo 2? Vamos a leerlo todos juntos en nuestra vieja Reina Valera 1960. ¿Ya la tiene? Digo, porque aquí veo también de la nueva ola. No va a ser que ya anden en la NBI y yo acá en la Reina Valera 60, ¿no? Ya están, hermanos. Vamos a leerlo juntos y dice así la palabra de nuestro Dios. Oh Jehová, juntos, he oído tu palabra. ¿Sí están aquí, hermanos? A ver, juntos, Habacuc 3, versículo 2. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hasta conocer. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, mi Dios, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por este extraordinario tiempo de comunión. Señor, hoy estamos aquí pidiéndote que hables a nuestra mente, a nuestro corazón en medio de este tiempo. Permítenos entender lo que tu palabra nos quiere mostrar hoy, Señor, con toda claridad. Limpia mis labios, Señor, y habla tú, que tus siervos escuchan, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, tome su asiento. ¿Se gozaron? Con la alabanza. Estaba yo sacando el pentecostal que llevo dentro, haciéndole así. Y me dice el pastor Neri: alaba, momia, alaba. Y entonces cuando dijo alaba, momia, saqué la otra. Y entonces le empecé a hacer así con la voz. Amados, hoy vamos a hablar de un tema que está de más trillado. Cuando escuchamos la palabra avivamiento, tan pareciera que ya descubrimos todo lo que teníamos que descubrir de esa palabra. ¿Cuántos predicaron este domingo y mencionaron en medio de su predicación la palabra avivamiento? Levanten la mano. ¿Nadie? Por eso, ¿quién predicó este domingo y dijo avivamiento? A ver, levanten la mano, quiero verlos. Les voy a decir con el pastor Neri: alabe, momias, alabe. Nada más el pastor Neri habló de avivamiento este fin de semana. Bueno, pues menos mal. Entonces andas en la onda, pastor. El libro de Habacuc, que está escrito por un profeta que se le conoce como un profeta menor, y no por enano, sino porque escribió poco. Y este profeta era un profeta que estaba viviendo en medio de un tiempo muy complicado. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Un tiempo en el que el pueblo había determinado irse en pos de adorar a dioses falsos. Un tiempo en el cual la idolatría, la promiscuidad sexual, los grandes problemas de la condición del hombre eran tangibles, eran vigentes, eran reales. Este profeta, al ver la situación del pueblo, se hacía una pregunta que quizás todos nos hemos hecho: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando están violando a esas mujeres? ¿Dónde está Dios cuando están abortando a esos niños? ¿Dónde está Dios cuando están pervirtiendo a nuestras generaciones? ¿Dónde está Dios cuando están los huérfanos, los desprotegidos, los ancianos maltratados? ¿Dónde está Dios en medio de los problemas económicos mundiales? ¿Dónde está Dios en las crisis internacionales? ¿Dónde está Dios en medio de esa oleada de migrantes, donde están los niños sufriendo las inclemencias del clima, la violencia que se genera? Y ese ¿dónde está Dios? Es una pregunta que la humanidad ha tenido siempre, producto del sufrimiento que le ha tocado experimentar. Yo no sé usted, pero todos hemos tenido algo o algún momento de crisis
existencial en nuestra vida. No sé si solo me pasa a mí o nos pasa a todos, pero en algún momento de nuestra vida llegamos a cuestionar nuestra fe, a cuestionar lo que creemos. Aun y cuando son siervos de Dios y gente que predica la palabra y gente que conoce de la palabra, yo estoy convencido que ha habido momentos de duda, momentos de preguntas, momentos de ¿y será verdad esto? ¿Estaré en el lugar correcto? Lo que Habacuc dice en el capítulo 3 es de alguna manera una oración en medio del dolor, de la angustia, de la incertidumbre, del terror que se vivía en medio de esos tiempos, del caos. El sistema babilónico estaba tomando posesión de las naciones. Se veían venir los enemigos del pueblo y tal pareciera que la conquista era inminente. Y aunque algunos creían que no iban a llegar, el profeta estaba viendo a través del poder de Dios lo que habría de venir. Amén. El profeta, a diferencia de otros profetas que tomaban la profecía e iban al pueblo y se la decían diciéndoles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este profeta vio la profecía y reflexionó, vio la profecía y se sentó, vio la profecía y dijo: ¿qué está pasando? Antes de decirle a la nación entera lo que Dios había ya predestinado, se hizo cuestionamientos internos, reflexiones internas, que sin duda más adelante le llevarían a entender el propósito de Dios en medio de los tiempos. Yo no sé si usted es de los que gritan y dicen que la iglesia esto, que la iglesia el otro, que la iglesia aquello, o es de los que se han sentado a reflexionar y decir: ¿y la iglesia que soy yo qué? Alaba. ¿Y la iglesia que represento yo qué? Alaba. ¿Y la iglesia que significa yo qué? Amén, amén. Porque todos, amados hermanos, estamos armados estructuralmente para ver la condición de otro, sin antes ver la condición nuestra. Y cuando hablamos de la condición de la iglesia, estamos hablando de sí mismos. Cierto. Cuando decimos que la iglesia está desordenada es porque yo estoy desordenado. Cuando dijimos que en la iglesia no hay unidad es porque yo no genero esa unidad. Santo. Cuando decimos que la iglesia angas o mangas, es porque estoy en esas angas o mangas. Discúlpeme el mexicano, pero usted me entiende. Es más fácil profetizar, hablar, decir, traer juicio, poner la palabra de Dios en medio del pueblo, que tomarla, asumirla, analizarla, vivirla, pensarla, reflexionarla y transformar la realidad propia. El profeta estaba en medio de un cuestionamiento y una pregunta muy difícil, porque al ver la maldad era imposible poder ver el mover de Dios. La maldad había terminado por imponerse a la realidad de la iglesia de la época. Era casi imposible creer que Dios pudiera moverse en medio de una iglesia o un pueblo con una condición como la que tenía este pueblo. ¿Cuántos se han preguntado si realmente esta tierra es lo que hemos dicho que es? ¿Cuántos han pensado si realmente este es el verdadero epicentro del avivamiento, como lo han mencionado muchos? Santo. Tengo 1 año y medio asistiendo a las reuniones de las 23 alianzas que hay en Ciudad Juárez. Y las 23 alianzas dicen: Ciudad Juárez es la cuna del avivamiento, el epicentro del avivamiento para las naciones. ¿Se han preguntado ustedes si realmente lo somos? ¿O si podremos algún día hacerlo? Amén. Amados, en medio del pecado, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento de este mundo, Dios no se ha quedado intimidado. Dios no se ha quedado cruzado de brazos. Dios no se ha quedado callado ante la realidad que vivimos. Dios está más presente que nunca, esperando la manifestación gloriosa de sus hijos, actuando en favor de su causa, Aleluya. por amor de su nombre.
Pero ese avivamiento esperado, ese avivamiento anhelado, ese avivamiento soñado, no será como muchos lo estamos pensando, creyendo. Amados, aquí hay gente muy experimentada. Y ahí donde me ven me tiemblan las rodillas para hablarles, porque sé que no les voy a contar un cuento. Gloria a Cristo. Muchos de ustedes han sido testigos de avivamientos, de moveres, de manifestaciones de la gloria de Dios a través de las generaciones. ¿Cuántos conocieron a Cristo en medio del avivamiento de los 70? Levante la mano. En el avivamiento de los 80s, en el de los 90s. Ahora sí la chavaliza, todos los demás son chavalizas, hermanos. Ya no está en el de los 90, ya es de la chavaliza. Pero cada mover, en cada década, tuvo una condición y una forma. Hay quienes seguimos anhelando que el Señor se mueva como se movió en el 70. Hay quienes seguimos anhelando que el Señor vuelva a encender la calle. ¿Cuál calle? Azusa en los 70. Señor, vuelve a encendernos con esa pasión. Síguete moviendo. Otra vez manifestaciones gloriosas. Hay otros que dicen, no, párenle. Así Dios no se manifiesta. Él se va a manifestar como se manifestó en los 80s. Cuando íbamos a los barrios, predicábamos a los cholos, manadas de cholos se convertían al Señor. Los drogadictos dejaban lo que andaban haciendo y se convertían en ministros del Evangelio. La gente cambiaba su estilo de vida de un día para otro. De ser un marihuano un día, al día siguiente era un hombre transformado que había dejado todo. Hay quienes anhelan el avivamiento de los 90s, al remanente verdadero, al remanente que seguía luchando por alcanzar la promesa. Y Habacuc se convirtió en el abrazo para esa generación. El dolor presente o futuro que venía, sin duda, iba a ser transformado por Dios en algo que ni siquiera el mismo Habacuc había terminado de entender o contemplar. Amados, hoy como nunca esta tierra nos necesita. Hoy como nunca esta nación necesita la manifestación de sus hijos. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que no son distintos a los tiempos del pasado, porque tienen que ver con la condición humana, con lo que somos, con lo que representamos. Pero ya lo dije hace un momento, la ideología de género, la promiscuidad sexual, el aborto. Este país es número 1 en América Latina de abuso sexual infantil. Esta ciudad tiene lugares número 1 en violencia intrafamiliar, maltrato infantil, deserción escolar, la condición de la vivienda, la infraestructura, los sueldos. Se están apoderando de la ciudad. Lugar que usted pisa, lugar donde a su alrededor hay una historia de muerte, hay una historia de dolor, hay una historia de sufrimiento. Y mientras eso sucede, la iglesia está intentando redescubrir o descubrir de qué manera Dios, o más bien no descubrir, ponernos de acuerdo en la manera en la que Dios podrá mostrarse a esta generación. ¿Lo hará a través de un comedor infantil? ¿A poco sí podrá hacerlo a través de una clínica? ¿Y si abrimos una escuela, no será meternos en la política? ¿Y si nos metemos a hacer un taller con los padres de familia, no estaremos violando la palabra? Porque nos parecen novedosas las formas, o extrañas a nuestro parecer, a nuestra experiencia. Asumimos luchas que no nos tocan, y las que nos tocan las hemos dejado a un lado por miedo a no saber cómo reaccionar ante la realidad que estamos viviendo. Decimos ser un ejército, pero no hemos podido apuntarle al enemigo. Decimos tener armas, pero no sabemos contra qué estamos peleando, porque es un monstruo con muchas cabezas. Algunas incluso tienen cara de hermano.
o de hermana. ¡Santo! Así. Pero lo que yo hoy quiero decirle esta noche, esta tarde, perdón, ya ando de noche, joven, es que Dios tiene preparado un avivamiento para cada generación. Es que nuestro Dios trasciende las edades. Es que nuestro Dios trasciende la realidad presente. Es que nuestro Dios no se queda detenido ante las circunstancias o las injusticias. Es más, Dios no se queda detenido ante nuestra actitud para enfrentar la realidad. Si usted cree que el Señor está dormido esperando que nosotros reaccionemos, déjeme decirle que está usted equivocado. El Señor está trabajando aún y cuando nosotros no movamos un dedo, porque de Él es el futuro, porque a Él pertenece la generación futura, porque de Él es su iglesia, porque esta es su novia gloriosa, porque este es el lugar donde Él prometió enviar bendición y vida eterna. Este es el baluarte y la columna de la verdad, sin importar cuánta mentira haya en nosotros. Amados, el Señor quiere mostrarse a esta generación de una manera especial, de una forma particular, que no será igual a la forma que el Señor se mostró a usted o se mostró a mí. Amén. El Señor aborrece la maldad de los padres sobre los hijos, ¿sí o no? Amén, amén. Hasta la tercera y qué, cuarta generación. Uy, qué miedo. Pues sí. Pero si el Señor aborrece la maldad de los padres sobre los hijos, de los que le aborrecen, ¿qué no hará con la tercera y cuarta generación de los que le aman? ¿Qué no hará el Señor con los que se han parado en la brecha y han dispuesto que el Señor los use con poder, con autoridad para hablarle a esta generación? Yo estoy convencido que lo que viene es utilizar la plataforma que usted ha puesto para elevar a la siguiente generación al siguiente nivel. Pero aquí viene la pregunta: ¿dónde está tu siguiente generación? ¿Dónde están tus hijos y tus hijas? ¿Dónde están tus nietos y tus nietas? ¿Dónde están los que te preceden? ¿Dónde los dejamos? ¿Aman la verdad y la palabra? ¿Sueñan con hacer la voluntad de Dios en su vida? ¿Están inspirados y determinados para alcanzar a la siguiente generación? ¿O están enojados con Dios porque les quitó a su papá y su mamá? ¿O están enojados con Dios porque no me saca al parque por andar allá predicando en las casas? ¿O están enojados con Dios porque anda metido en 1000 asuntos y lo que debe de atender no atiende? ¿Estamos inspirando a la siguiente generación para alcanzar la promesa de los sueños de Dios en su vida? ¿O estamos renegando con ellos, pataleándolos y diciéndoles: usted no sabe, yo sé cómo se hacen las cosas, cállese, apague esas luces que son del diablo, apague ese humo que no me dejan hablar, hasta la tos me dio del maderal que tienen aquí? O le está diciendo: no se pare, avance, camine, ponga el humo, échale más luz, a ver qué es, pero que muévase, avívese, actívese. Veamos qué Dios quiere hacer, veamos cómo Dios se mueve. Yo seguiré haciendo mi parte, mi papel, mi tarea. La actitud define, sin duda alguna, el cómo Dios nos utilice para el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Su actitud define sin duda alguna lo que Dios hará. Porque Dios no va a hacer cosas con personas que no estén preparadas para cumplir con ese propósito. Dios prepara, también es cierto. Pero si usted no está listo, no lo va a aventar a la guerra si no sabe ni con quién, ni para qué, ni por dónde. Quizás esa es la razón por la que hoy estamos detenidos, frustrados, enojados. Ya hasta nos agarramos los unos con los otros, pero no es personal, es frustración. Y estoy frustrado porque no sé para dónde, porque no sé con quién. ¿Y qué sigue? No sé. ¿Cómo estás? Pues pasándola. ¿Cuáles son los planes en tu ministerio? Pues lo que Dios diga. ¿Qué sueñas? Yo ya hice lo que tenía que hacer.
O el otro extremo, yo me la sé de todas. Usted ya está viejillo, jefe, ya siéntese, déjeme caminar, déjeme avanzar. Es más, suélteme la parroquia, yo me encargo de ella. Usted ya es veterano, ya vayas a tomar café con sus amigos a la AME, no esté aquí. El Señor no desecha a nadie. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Dije, somos la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo, cada miembro, cada parte de la historia, cada sueño cumplido, cada manifestación gloriosa en cada generación, habla para el tiempo presente. Es usada para el cumplimiento de su propósito en el tiempo presente. El Señor no desecha a nadie. Yo honro la vida de hombres y mujeres como muchos de ustedes. Y me emociono porque dentro de ustedes está mi padre y mi madre, que los he visto entregarse en cuerpo y alma por la obra. Y tampoco quiero conmiseración, lloro de emoción, no es de lástima. Para que no, pobrecito hermano, el Señor le toque, le dé el abrazo. No, es emoción. Y honro la vida de muchos de ustedes, porque sin la vida de ustedes, esta realidad presente no sería la nuestra. Honro la vida de mi hermano Julián Ibarra, de su hijo, de su esposa. Porque sin la vida de ese hombre, quizás no tendríamos Alianza Ministerial Evangélica. Es verdad. Honro la vida de muchos de ustedes que seguramente son la segunda, tercera, cuarta generación. Porque sin su vida no tendríamos la claridad, ni habríamos descubierto la experiencia del caminar con Cristo que hoy podemos disfrutar. Esta no es la iglesia de hace 20 años. Esta no es la iglesia de hace 30 años. Esta es una iglesia que está siendo movida, removida, reestructurada, afinada, aceitada o como quiera por Dios. Muchos prejuicios se han hecho a un lado. Muchas historias que nos contaron los antepasados se han hecho a un lado. Y eran historias necesarias para esa generación. Eran actitudes necesarias para esa generación. ¿Cómo íbamos a hacer que un cholo se arrepintiera si no había reglas? Si sabe Dios, con reglas. Muchos se desalinearon, ahora imagínense sin reglas. Y criticamos las reglas. ¿Quién metió las reglas a la iglesia? Se los dice un bautista. Vamos a pasarlo al concilio, haga una carta, mándelo a México, que México responda, y entonces los ancianos se juntan, determinen, analicen, lo pasamos a votación, el 50% más uno, si ya pasó, entonces póngale una palomita, si no póngale una tachita. Pero era necesario para el contexto, para la realidad. Digo, sigue siendo necesario, porque también hay mucho dictadorcillo, no se hagan. Hay una sola cosa, y con esto estoy terminando, que el Señor anhela, que el Señor desea, y es que la iglesia de hoy esté preocupada por ser luz en medio de un mundo tan oscuro. Un corazón que deja a un lado la soberbia, un corazón que deja a un lado su opinión, un corazón que deja a un lado sus capacidades o su talento y le dice: Señor, nosotros ya no la armamos. En buen cholo juarense sería esa expresión. Mi Dios, nosotros ya no la armamos. Intentamos, le echamos humo, pusimos luces, hicimos una campaña, le predicamos a los cholos, hicimos todo lo que sabíamos que hiciste en el pasado, pero no hemos podido por algo.
Tal pareciera que nuestras palabras se quedan huecas o sin efecto. Pero Señor, por amor a ti y por amor a tus hijos, por amor a tu iglesia, aviva tu obra en medio de los tiempos. No importa cuán oscura sea la noche, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que ese fuego pueda iluminar a esta nación. Que ese fuego pueda iluminar a nuestro estado. Que ese fuego pueda arder en nuestra ciudad. Que ese fuego pueda cambiar la realidad de mi iglesia, la realidad de mi familia. Pero sobre todo que ese fuego pueda arder en lo más profundo de mi corazón para poder ser transformado, para poder ser renovado. Y en medio de los tiempos le dijo el profeta: en medio de los tiempos, hazla conocer. Y hay una frase que me parece contradictoria, pero al mismo tiempo profunda. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Por favor, Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. Y aquí hay puro entendido y obediente, ¿verdad? Aquí hay puro guerrero que dice sí, amén, heme aquí. Aquí no hay nadie que reniegue por su llamado o por el propósito o por lo que Dios le ha dado. Aquí no hay nadie que diga: Señor, ¿para qué me trajiste hasta acá? Si esa gente no entiende. Señor, ¿para qué me sigues exponiendo a que esta gente se burle? Señor, ¿por qué no me das lo que me merezco? Pues si yo soy tu hijo. Aquí no hay gente que reniega de los planes de Dios o del actuar de Dios o del mover de Dios. Santo, Tampoco es amenaza, santo es Dios, aleluya. pero sí refleja. Aleluya. Si usted ha entendido este mensaje, póngase de pie. Y hoy yo quiero pedirle que solo hagamos un clamor, Aleluya. como lo hizo el profeta Habacuc. Un clamor donde dejemos a un lado nuestro rollo, donde hagamos a un lado nuestra palabrería, Santo, donde quitemos nuestros prejuicios, donde dejemos a un lado nuestras ideas y le digamos solo una cosa: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. No nos tomes en mal, Señor, nuestra actitud. gloria a Dios, aleluya. No nos deseches de tu presencia nunca, Señor. Gloria a Dios, santo. Que tu misericordia cubra multitud de pecados, multitud de actitudes, Oración. multitud de razonamientos, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Nosotros no dependemos de un sistema babilónico. Nosotros no dependemos de un sistema político, económico, social. Nosotros no somos de los que peleamos desde nuestra derrota o desde nuestros problemas, oh Dios. Nosotros te creemos a ti, que eres el Dios de victorias, que eres el Dios de triunfos, que eres el Dios de experiencia y de manifestación gloriosa a cada generación. Nosotros no sabemos qué hacer con esta generación, pero tú la conoces como la palma de tu mano, Señor. Aquí están nuestros hijos y nuestras hijas. Aquí traemos, Señor, nuestros hijos, nuestras hijas. Aquí traen, Señor, tus siervos a sus nietos, a sus nietas. Y solo queremos pedirte una cosa, oh Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. Gloria a Dios, Y en la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. santo. Por amor a tus siervos,
Por amor a tu nombre, Señor, ten piedad de esta nación, oh Dios eterno. Ten piedad de nuestro estado, Señor. Ten piedad de nuestra ciudad. Ten misericordia, Señor, de nuestras iglesias, de nuestras alianzas, de nuestra familia, Señor, Gloria a Dios. de nuestras vidas, oh Dios. Gracias, hermano. ¿Por qué no va al Señor como usted sabe hacerlo? Y le dice estas palabras: aviva tu obra en medio de los tiempos. Clame al Señor pidiéndole que avive su obra en medio de los tiempos. Hágalo, hable con Él, llegue a acuerdos con el Dios Todopoderoso. Hable desde lo más profundo de su corazón. Si no nos podemos unir en nada más, unámonos en este clamor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Haznos uno para que el mundo crea, Dios. Haznos uno, Señor, para que el mundo crea. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado de mil maneras. Perdónanos, Señor, porque hemos asumido posturas radicales, porque hemos dejado de ser comprensivos, porque hemos dejado de ser empáticos, Señor. Quizás porque hemos sido dañados en el futuro, en el pasado. Pero hoy te traemos a ti todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, todo, Señor, lo que puede estorbarnos para ver tu manifestación gloriosa, para poder ser usados por ti, no solo para seguir atendiendo a la generación que nos toca, sino para poder hablarle a otros de lo que tú puedes hacer. Muéstrate en este tiempo, Señor. Sorpréndenos con tu poder y con tu gloria. En Cristo Jesús pedimos, Señor, y agradecemos todo. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de David Medina. Alguien dice amén. La palabra que nos reta, que nos llena, ¿verdad? Para seguir adelante. Y bueno, el programa continúa. Amén. Gracias, David, por el mensaje. Pastores, otra vez un honor tenerlos en casa. Cualquier cosa, pues nada más levántenos nuestras manos, su mano. Los servidores de casa van a llegar con usted lo que necesite. Y dejamos saludar al presidente de la alianza, Pastor Aurelio Ávila. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.